Feliz Navidad. ¿En serio? ¿Feliz Navidad? Me alegro mucho de verles y qué alegría el poder estar aquí para celebrar este tiempo y de alabar al Señor, recordando, aunque la palabra no nos manda, recordando que nuestro Salvador nació. Y un día de gran gozo que tenemos que transmitir a la gente. Una gran alegría. Estamos en Navidad y parece que llega la peor época del año porque nadie quiere celebrarla, nadie quiere... Hoy, como escribió un hermano en un artículo hace poco, hoy muchos son los Grinch de Navidad, ¿verdad? Parece mentira que nos cueste tanto estar contentos y alegres de que el Señor haya nacido para salvar a pecadores como nosotros y estamos más pendientes o ansiosos de que estas fechas pasen. Hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué ha pasado en nosotros? Que tenemos más deseo de que esto pase rápido porque es una fiesta que me molesta. Pero ¿en quién hemos creído? ¿A quién estamos creyendo? Tenemos un mensaje de Dios a un mundo moribundo. Parece como que nosotros somos los moribundos. Y eso es terrible. ¿Cómo transmitir esperanza? ¿Cómo transmitir gozo, salvación, si aquellos que tenemos este mensaje no lo vivimos? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por poder darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y recordar que eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, que nunca nos has olvidado, Señor, y que, llegado el tiempo, mandaste a tu amado Hijo, nacido de una virgen, humillándose siéndose hombre para morir en una cruz, para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Qué gozo, Señor, qué alegría. Un gozo que hasta los ángeles no pudieron contener y te alabaron, Señor, exaltaron tu nombre. Señor, que ese gozo de la salvación esté en nosotros cada día, que proclamemos a Cristo, que le alabemos, Señor, que le exaltemos, que lloremos de alegría, que lloremos de gozo por recordar que nuestro Salvador nació, que también murió y también resucitó, y que Él reina con poder y que está aquí hoy presente entre nosotros. Que le alabemos, Señor, que le exaltemos, que te amemos, Señor, que te abracemos de corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad de recordar que nunca nos has dejado solos, Señor, y que tu mensaje sigue siendo tan eficaz como hace 2000 años. Un mensaje que trae vida, que trae consuelo y esperanza a un mundo que está moribundo. Ayúdanos, Señor, a meditar en ello. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, nuestros pulmones, no cesen de alabarte, de proclamarte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué época del año más contradictoria? Les invito a que abrir sus Biblias en Isaías capítulo 9. Isaías 9, un pasaje muy conocido. Pasaje muy conocido. Pero qué época más de emociones enfrentadas. Yo no sé lo que significa para ti la Navidad. No sé, honestamente, cuál es tu estado delante del Señor. No sé dónde está tu corazón.
No sé si estás aquí porque vienes acompañando a algún familiar, porque querías venir. ¿Vienes porque eres parte de la iglesia? ¿Vienes porque es Navidad? Para el creyente la Navidad debiera ser un tiempo de gran gozo. Es el recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Mientras nuestro hermano Javi leía el pasaje de Lucas, veíamos cómo los ángeles le dijeron a los pastores: esto les va a servir como señal, un pesebre, un establo. Nosotros cogemos lo que simplemente era una señal, un pesebre, y lo exaltamos y nos olvidamos quién estaba sentado, acostado en ese pesebre, el Hijo de Dios. ¿Qué nos ha pasado, hermanos? ¿Qué nos ha pasado? Nos hemos olvidado de recordar a aquel que da sentido a nuestra vida. Nos hemos olvidado de aquel que da sentido a nuestra existencia como pueblo de Dios en esta tierra. Nos hemos olvidado que si no estuviéramos aquí, el mundo estaría sin esperanza. Nos hemos olvidado que sin Cristo no hay sentido en absoluto, la nada más absoluta. Si Dios no se hubiera hecho hombre, si Él no hubiera nacido en semejanza de hombre, no habría ninguna esperanza. Si Él no hubiera vivido la vida perfecta, la vida justa que Dios demanda, si Él no hubiera muerto por nuestras transgresiones, si no hubiera resucitado para nuestra justificación, nada de nosotros tendría sentido. Tendríamos menos valor que un simple insecto. Nuestra fe sería falsa. Todavía estaríamos enfrentados contra Dios. Que Cristo haya nacido es todo. Todo. Por eso cuando Cristo nace, y en la lectura de nuestro hermano, el ángel dijo: os traigo buenas nuevas de gran gozo. Cristo es la fuente de tu gozo. Os traigo buenas nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la noticia más grande que jamás podrás proclamar en esta vida. Pero llegan estas fechas y queremos que pasen rápido. O queremos simplemente ocupar en fiestas, en borracheras, en drogas, distracciones. Seguimos prefiriendo la paja del pesebre y no a quien nació. ¿Qué es la Navidad para ti, hermano? ¿Es la época de gran gozo y gratitud al Señor? Es verdad que no es fácil mantener ese gozo constante cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el contexto del mundo que nos rodea. Estamos en un mundo controlado por los demonios y demonios que se burlan de Jesús. Y aunque muchos se autodefinen cristianos, quizás, aunque digas que no lo seas, has sido criado en una familia cristiana y bueno, no soy cristiano, pero en estas fechas la hipocresía es más descarada que nunca. El rechazo de Cristo se ha vuelto cada vez más blasfemo. Hoy sustituyen a Cristo por cualquier cosa. Unos han sustituido a Cristo por un machango gordo, vestido de rojo. Se les enseña a los niños.
Papá Noel, como un sustituto agradable, amoroso de Cristo, y nos quedamos tan tranquilos. Otros han sustituido a Cristo por duendes, otros por símbolos paganos, todo muy moderno, todo muy divertido. Otros quizás sean más tradicionales y tienen un pequeño recordatorio de la Navidad, y ese pequeño recordatorio lo llaman Belén, pero que pasadas las fechas lo vuelven a guardar en el fondo de una caja y junto con él a ese muñequito que representa a Jesús. Jesús es una moda anual. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de cristianos. Se trata de Cristo. Es doloroso. Es doloroso ver cómo los hombres, como muchos cristianos, rehúsan creer en el Salvador del mundo. Prefieren las fiestas. Aman más sus mentiras. Pero esta es la realidad del contexto de estas fechas. No nos engañemos. El mundo ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Todo eso hace que incluso nosotros muchas veces como cristianos no tengamos muchas ganas de celebrar la Navidad, no tengamos muchas ganas de anunciar a Cristo. ¿Para qué? Vamos a que pasen rápido, móntale esto a los niños para que, bueno, no se aíslen del resto. O simplemente hazlo como tradición. Cada pueblo, cada nación tiene su tradición navideña. Unos hacen una comida, otros hacen otra. Y si no la hacen, parecen como que no hay Navidad. Y todos queremos que pase rápido estas fechas. Pero precisamente eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere que pensemos que no vale la pena predicar a Cristo. Él quiere que pensemos que no vale la pena vivir a Cristo, que no vale la pena anunciar a Cristo a un mundo que no solamente le rechaza, sino que hace burla de Él, que le odia. Él quiere que olvidemos que Cristo vino a salvar precisamente a un mundo enfermo, a un mundo oscuro, a un mundo que rechaza a Cristo. A ese mundo vino a Cristo a salvar. Y por esa razón, como creyentes, como iglesia, el anuncio de Cristo debe seguir siendo dado de manera continua, pero sobre todo fiel, hermanos. Fiel aunque el mundo no lo reciba. Satanás quiere que no recordemos que Dios siempre ha anunciado a su Mesías y quiere que nosotros sigamos haciéndolo. Que Dios siempre ha anunciado a su Mesías aún en los tiempos más oscuros de la humanidad. Solamente te doy 2 ejemplos claves que encontramos en la palabra. La primera vez que Dios dio su anuncio al mundo fue en el Edén. En Génesis capítulo 3, no ha habido un momento más oscuro en toda la historia de la humanidad, porque en aquel momento el hombre peca y el hombre muere. En aquel momento oscuro de la humanidad, donde el pecado entra en el mundo, en ese momento terrible, Dios da un mensaje de esperanza. Y dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En aquel tiempo terrible, Dios prometió que un día un hombre, un hijo de mujer, derrotaría a Satanás, que es la serpiente, y acabaría para siempre con su principado de maldad. Miles de años después, en otro momento muy oscuro, cuando Israel estaba en la oscuridad más absoluta, que estaba siendo amenazado por los egipcios, en Éxodo capítulo 11,
El Mesías es revelado como el Cordero de la Pascua de Dios. Y la sangre rociada de los corderos sobre los postes de las puertas, sobre aquellos dinteles, anunciaban el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo para salvación de todos aquellos que pusieran su fe en Él. En aquel momento oscuro, donde Israel parecía que iba a ser completamente destruida, Dios dijo: mi Cordero les salvará, les guardará. Y un tercer momento del anuncio del Mesías de Dios al mundo lo encontramos en Isaías 9. Es un pasaje muy conocido. Déjame leerte desde el versículo 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti cuando se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese es el anuncio de Dios a Israel. Qué pasaje tan hermoso. Qué pasaje tan lleno de esperanza, tan trascendental, hermoso por cómo describe a la persona de Cristo, trascendental por cómo describe su obra. Pero no sé si alguna vez te has preguntado, ¿y cuál fue el contexto de la nación de Israel cuando Dios da este anuncio? ¿Qué sucedía en Israel en aquel momento? Una vez más, tiempos muy oscuros. El contexto lo tienes en el capítulo 8, en los versículos del 19 al 22. Vamos a leerlo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ese es el contexto de la nación de Israel cuando Dios da el anuncio de su Mesías. Por un lado fue un tiempo de terrible oscurantismo, y cuando os digan consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Nadie buscaba a Dios. Israel estaba lleno de agoreros, estaba lleno de adivinos. Estos habían impregnado toda la vida del pueblo. Dios había prohibido tajantemente la existencia de esas personas. Lo leemos en Levítico capítulo 19. Y no solamente los había prohibido, sino que incluso había mandado que esas personas debían morir.
Levítico 20:27 dijo el Señor: si hay médium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Pero en el tiempo de Isaías, en aquel tiempo tan oscuro de la nación de Israel, no solo no eran quitados de en medio del pueblo, sino que tenían una relevancia social importante. Nadie hacía nada sin consultarles, nadie decidía nada sin hablar antes con ellos. ¿Qué estaba pasando entre aquella gente? ¿Qué había hecho que ellos entregaran a aquellos medios? Versículo 20 de este capítulo 8. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Ellos habían abandonado toda la palabra de Dios. Ellos habían abandonado a Dios, habían abandonado su testimonio, se echaban en manos de aquellos adivinos. Querían saber lo que el futuro les deparaba. La situación política, social, moral de aquel pueblo era un desastre. Las desigualdades sociales eran abismales. Los ricos muy ricos, los pobres muy pobres. Había extorsión, desalojos, asesinatos. Los gobiernos eran corruptos. Había una total indiferencia por el sufrimiento de las personas. La moral estaba por los suelos. Se habían llenado de ídolos de las naciones vecinas. La adoración a Baal era lo que se había impuesto. Carecían de todo mensaje de verdad. Estaban desprovistos del verdadero entendimiento de Dios, de sus exigencias. Se habían olvidado, habían rechazado de que Dios es un Dios santo, santo, santo. Decían creer en Dios, decían que le rendían culto, pero lo hacían sin corazón y sin razón. Toda aquella situación tan oscura los había llevado a perder toda esperanza. No hay para ellos amanecer, dice Isaías. Eran un pueblo sin esperanza. Ese no es un contexto solamente de oscuridad. Es un contexto anti Dios. Contexto a favor de los demonios. Contexto de idolatría satánica. Y si esto no fuera suficiente, cuando pasaban por desgracias, en vez de buscar a Dios en arrepentimiento y fe, se revolvían contra Él. Mira el versículo 21. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. En medio del hambre, de la miseria, acusaban a Dios de sus desgracias. Se enojarían contra Él, le maldecían, le hacían frente. Qué situación tan terrible. ¿Y qué hicieron para sobrevivir? Mira la primera parte del versículo 22. Miraron hacia la tierra. En otras palabras, buscaron en los recursos de la tierra su sustento. Buscaron en la tierra, en algo inanimado, la protección, la seguridad. Pusieron toda su confianza en lo que el planeta pudiera ofrecerles. Buscaron los recursos naturales para vivir sin tener que depender de Dios. ¿Pero qué fue lo que encontraron? He aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. En su desesperación fueron a la tierra, pero el planeta es tan cambiante que solo hallaron más miedos, más incertidumbres, más oscuridad, más angustia, los cuales llevaba de nuevo a doblegar aún más su absoluta desesperanza, su miedo más absoluto. Solo encontraban
ante lo que buscaban, más escasez, más hambrunas, más sequías, más pestes, más enfermedades. Ese era el contexto del mundo en los tiempos de Isaías. Un mundo pagano, un mundo que no solamente rechazaba a Dios, sino que buscaba a los demonios, que se echaban mano de adivinos y de agoreros en sus desesperanzas. En sus incapacidades y en su orgullo, en vez de volver a Dios, se volvían a los recursos materiales. Aunque la escasez de aquellos recursos solo les ofrecía más incertidumbres, hambrunas, plagas. Cuando estudiaba esto, me decía, es hoy. Esto es hoy. ¿No te suena de algo aquella situación? En la actualidad nuestro mundo está bajo la misma profunda oscuridad del reino de las tinieblas. Hay un incremento del crimen, de la lujuria, del engaño. Hay una absoluta depravación moral. Hay temor a las enfermedades, a la falta de recursos naturales, al cambio climático. En nuestros tiempos tenemos la misma desesperanza y el miedo como en los tiempos de Isaías. La humanidad sigue rechazando a Dios, ¿y qué hace? Mira a la tierra, busca su ayuda en el planeta, en los recursos naturales. Y cuando ven que hay un cambio climático, que parece que cada vez hay menos agua, menos alimento, critican a Dios, insultan a Dios, echan mano de los adivinos. ¿Qué será de mañana de mí, de mi familia? Se echan en manos de los mentirosos. Es la misma desesperanza, hermanos, la misma que la época de Isaías. Todo eso está provocando un miedo real hacia el mundo. La gente quiere saber, quiere conocer. ¿Qué dicen los espíritus? ¿Qué dicen los adivinos? ¿Qué dicen la astrología, los horóscopos? Pero esto no solamente está pasando en el mundo pagano sin Cristo, está pasando en las iglesias. Ahora muchos buscan nueva palabra de Dios. ¿Qué Dios me tiene que decir a mí? Allí hay un profeta, te lo puede decir. Muchos desesperados van a ellos no buscando a Cristo, sino buscando respuestas, soluciones a sus problemas, a sus miedos. Las iglesias se están llenando de buscadores de promesas de prosperidad, de bienestar. No vienen buscando a Cristo. Las iglesias nos están llenando de pecadores arrepentidos, en busca de perdón y reconciliación. Hermanos, ¿qué nos está sucediendo? Ciertamente no estamos en un mundo feliz. Estamos en el mismo tipo de mundo oscuro de la época de Isaías. Un mundo preocupado por los demonios, por el cambio climático, por saber qué nos depara el futuro. El mundo se está moviendo y tristemente muchas iglesias con él en la esfera del diablo. Y nos hemos olvidado de Cristo. Estamos en un mundo que ha quitado a Dios de manera total de su vida. Por tanto, no sorprende que el mundo se burle. No es sorprendente que el mundo se ría. No es sorprendente que Jesús sea la burla de la Navidad. No es sorprendente que muchos cristianos digan, qué rápido quiero que pase esto ya. Pero no caigamos en las trampas del enemigo, hermanos. No debemos dejar de proclamar el único mensaje de Dios al mundo que trae esperanza, que es Cristo.
No debemos dejarnos llevar por la misma desesperanza de este mundo. No debemos dejarnos llevar por el mismo desdén. No debemos dejarnos caer en la trampa del enemigo de que no vale la pena predicar a Cristo. No, sino que debemos ponernos en pie y anunciar a Cristo como la luz de este mundo. Aunque el hombre siga amando más la oscuridad que la luz. La necesidad de Cristo es tan grande como lo fue en tiempos de Isaías, tan grande como jamás ha sido en la historia de la humanidad. Como creyentes sabemos que esta oscuridad no va a durar para siempre. Sabemos que como Isaías, todo esto va a cambiar. Claro que lo sabemos. Mira cómo Isaías comienza en el capítulo 9, el versículo 1, diciendo que la aflicción va a terminar, pero no habrá más lobreguez para los que están en angustia. Como en tiempos pasados, Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Sabemos que viene un momento en que esta aflicción va a terminar, lo sabemos. Sabemos, como sigue diciendo Isaías en el versículo 2, que esa oscuridad va a pasar porque ya viene la luz. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. La oscuridad va a pasar porque viene la luz y esa luz es Cristo. El profeta de Dios dice, ha estado oscuro, pero la luz va a llegar. El pueblo que andaba en un mundo oscuro verá la luz. Juan escribe de Cristo, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Por eso el juicio es debido a que el mundo rechaza la luz de Cristo. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo a pesar de que le estaban rechazando? Juan 8:12. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. De nuevo, Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué debemos hacer como el pueblo de Cristo? Otra vez, Cristo es la luz del mundo. Nosotros debemos hacer igual que el Señor a pesar del rechazo. Debemos seguir proclamando a Cristo, porque sabemos que Cristo vuelve a reinar. Isaías dice en el capítulo 9, versículos del 3 al 5, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. El reino futuro de nuestro amado Señor. Hasta que ese día llegue, como iglesia debemos seguir anunciando con gran gozo a este mundo, como hizo Isaías, y hacerlo sin más demora, sin caer en el derrotismo, que Cristo es la esperanza a este mundo moribundo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
Debemos anunciar al mundo que Dios mismo se hizo hombre porque un niño nos ha nacido. No estamos aquí para anunciar un pesebre, la paja del pesebre, sino que un niño nos ha nacido. Eso habla de la plena humanidad de Jesús, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo plena naturaleza humana, que lo fue en el tiempo preciso, como dice Gálatas capítulo 4. Justamente en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. Justamente en el tiempo histórico correcto, Jesús nació y fue un hombre perfecto, sin pecado, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es lo que hay que predicar. Debemos anunciar al mundo que Él tuvo que ser un hombre, porque Él tenía que morir en lugar del hombre. ¿Y sabes por qué tenía que morir en el lugar del hombre? Porque tú como hombre eres un pecador. Imposible que consigas la paz para con Dios por ti mismo. Él tenía que llevar tu pecado en la cruz, sí, porque eres pecador, porque estás enemistado contra Dios. Y tu fin es su ira eterna. Pero también Él tuvo que ser un hombre, porque Él tenía que sentir el dolor del hombre, porque Él llevó tus enfermedades, tus angustias, tus miedos, tus tribulaciones. Él te conoce, sabe lo que hay en tu corazón. Él te creó. Pero es mucho más que tan solamente un simple hombre. Mira la segunda frase, Hijo nos es dado. Esto habla de su deidad preexistente. Isaías no dice que un hijo nos nació, sino que nos fue dado. Jesús existió antes de su nacimiento. Él no comenzó a existir como nosotros cuando nació. Él ya existía. Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Él es Dios, Dios hecho hombre, Dios mismo acercándose al hombre, haciéndose como uno de nosotros, para poder ser nuestro Salvador. Y Él tenía que ser Dios, porque solo Dios puede llevar tu pecado. Solo Dios puede derrotar el pecado que reina en tu corazón. Solo Dios puede derrotar la muerte que debes morir. Él debía ser Dios, debe ser Dios, porque solamente un Dios infinito puede pagar el precio infinito que tienes tú que pagar por tu pecado infinito, que has pecado, que has cometido contra un Dios que es infinitamente santo. Por eso Jesucristo es el perfecto Hijo de Dios. Es Dios perfecto. Por eso Cristo es tu única esperanza. Por eso Cristo es la única esperanza para este mundo oscuro. Es Cristo tu única esperanza. Él es el perfecto Rey, el perfecto soberano,
Dice Isaías, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Él es el único y verdadero Rey de paz. El mundo hoy está buscando paz. Y la paz es Cristo. El mundo busca esperanza y la esperanza es Cristo. La gran pregunta es, ¿el mundo encuentra en la iglesia a ese Cristo? ¿Qué Cristo estamos llevando? Si Cristo no es tu esperanza, si Cristo no es tu paz, ¿qué esperanza, qué paz el mundo va a conocer? Culpamos al mundo de rechazar a Cristo y la pregunta es, ¿cuál es mi cuota de responsabilidad en todo eso? ¿Estoy viviendo a Cristo mi esperanza? ¿Es Cristo tu admirable consejero? Porque es lo que sigue diciendo Isaías, que Él será llamado admirable consejero. Cristo es la única respuesta a todas nuestras dudas, a todos nuestros miedos, a todas nuestras incertidumbres. De hecho, es la única esperanza frente a esta desesperanza llamada mundo. La gran pregunta es, ¿Cristo es tu admirable consejero? ¿O sigues sumido en el mismo miedo e incertidumbre de este mundo? Él, dice, es el admirable consejero, el consejero perfecto. Él conoce todo acerca de ti. Él conoce todas las necesidades de tu corazón. Él sabe cómo responder a todas tus necesidades. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe cómo resolver tus problemas. Él nunca te miente. Él nunca se queda a medias. Él nunca te deja en el olvido. Nunca se queda sin respuesta. Él te da acceso a su trono de la gracia, de su gracia abundante, para que no te falte de nada. Él te da su Espíritu Santo, quien te colma con su fruto. Él te da toda bendición espiritual. ¿Es Cristo tu admirable consejero? Porque ese es el Cristo que debemos anunciar al mundo. Porque Él es un Dios poderoso. Isaías sigue diciendo de Cristo, Dios poderoso. No solo nos aconseja, sino que tiene toda la capacidad, todos los recursos habidos y por haber para actuar a nuestro favor. Un poder salvador, poder regenerador, poder de resurrección, poder de reconciliador. Por eso debemos anunciar al mundo que Jesucristo derrotó el pecado, destruyó a Satanás, mató a la muerte. Ya no hay más miedo, no hay oscuridad, hay vida abundante y esperanza eterna para todos los que ponen su fe en Él. El mundo no es el problema es la iglesia, que no vive a este Cristo. No solamente debemos anunciar a ese Cristo, debemos vivir a ese Cristo. Que Cristo es mi Rey, que Cristo es mi Señor, que nada me apartará de Él. Que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él no me dejará. Que Él es Dios, sentado a la diestra del Padre, con todo poder y autoridad, gobernando soberanamente sobre todas las cosas, sosteniéndolas todas con la palabra de su poder. Y que su poder está a favor de todos aquellos que somos suyos. Para que este mundo en oscuridad, para que estos corazones desesperados que nos rodean puedan creer
Para que eso suceda debemos vivir a Cristo, anunciar a ese Cristo, al Hijo de Dios vivo, a nuestro consejero fiel, admirable, nuestro Dios fuerte. Lo tercero que debemos anunciar al mundo es algo tan hermoso. Y siento mucho que ir tan rápido en esto. Que eres mi Padre eterno. Él es el Padre eterno. Es una pena que tengamos que correr en todo esto. En hebreo dice el Padre de la eternidad. Cristo es tanto un hijo como un padre. Sí, Él se hizo un niño cuando entró en el tiempo, pero desde la eternidad y por la eternidad es uno con el Padre. Y Él es el Padre de la eternidad. Él es el Padre de la vida eterna, pero vida eterna para todos los que creen en Él. Y este es el punto primordial de todo lo que Isaías está diciendo. Debemos anunciar al mundo de que Cristo es para nosotros, es para ti y es para mí mi vida eterna. Parecemos zombies y tenemos vida eterna, vida abundante en Cristo. El Señor Jesús dijo, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes vida eterna? La gente muere eternamente porque rechaza la fuente de la vida eterna. La gente muere eternamente porque rechaza al Padre de la vida eterna, que es Cristo. Aquel niño que nació en Belén es el Padre de la eternidad. En cuarto lugar, debes anunciar, debes vivir que Él es el príncipe de paz. Y su reino es paz. Él vino a traer paz. Paz. Primeramente, paz entre Dios y los hombres. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No te falta paz en esta vida, porque tu familia no te trae paz. Si no tienes paz es porque no tienes a Cristo. Todo el desasosiego que vives es porque estás enemistado con Dios. Y solo Cristo puede traer paz a tu corazón. ¿Sabes que un día vas a morir? Quizás incluso lo estés deseando. Incluso quizás lo hayas intentado. Si eso sucede y no estás en paz con Dios por medio de Cristo, enfrentarás una vida eterna contra Dios. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que eso no suceda. Y también, querido hermano, si Cristo te ha salvado, es tu paz. Vives en paz. Tienes paz en tu corazón. Cristo vino a reconciliar todas las cosas consigo, Colosenses 1:20, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. En segundo lugar, debemos anunciar a Cristo como nuestra verdadera paz, porque Él guarda todos nuestros pensamientos
frente a las incertidumbres de este mundo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Frente a la incertidumbre de este mundo, la paz de Cristo. La tercera cosa que debemos anunciar, que Él regresará algún día para traer su reino de paz, donde Él reinará como príncipe y como rey de paz. Isaías dice en el versículo 7, el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este es el reino final de Cristo, el soberano pacífico. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite. ¿Y sabes tú quién se va a encargar de que eso sea así? Dios de los ejércitos. Todo esto es lo que los hombres deben saber. Esto es lo que la Iglesia debe anunciar. Este es el mensaje de la Navidad, el mensaje de Dios a un mundo moribundo. Satanás va a intentar que nos callemos este mensaje. Intentará que no vivamos este mensaje. Intentará que nos estemos desanimando con el mundo, que caigamos en la misma tragedia de este mundo. Pero no, debemos llenarnos de gozo. Somos el pueblo gozoso de Dios, que se alegra con los ángeles del cielo porque su Salvador nació. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos vivir, anunciar con gran gozo que nuestro Rey vive, reina y que regresa, que Él es un Dios bueno, es un Dios salvador, es un Dios consolador, que es poderoso y que su nombre es Jesucristo. Que Él es la única esperanza, el único sabio, el único con todo poder, con toda autoridad, que es Dios hecho hombre, muerto en una cruz para perdonarte de tus pecados, resucitado para salvarte y está sentado en su trono y reina con poder, y que ni un pelo de tu cabeza cae sin que Él lo permita. Que un día volverá y que reinaremos con Él. Pero debes creer en Él. Debes vaciarte de tu orgullo y creer en Él. Esta esperanza no es para todos indiscriminadamente. Isaías repite por 2 veces la siguiente frase. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. ¿A quién se refiere con ese pronombre nos? ¿A todo el mundo? Solo a los que creen en Él. No hay Salvador, no hay esperanza, no hay paz, no hay vida eterna, no hay poder, no hay consejo sabio si rechazas a Cristo, si rehusas creer en Él. Pero ¿sabes qué? A todos los que le recibieron les dará todo eso y mucho más, porque les dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Feliz Navidad. Cristo es nuestra Navidad. Que nadie te quite ese gozo. Que nadie te quite esta alegría. Que nada te impida transmitir a Cristo con gozo y con alegría. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por Cristo. Gracias por Él.
Gracias, Señor, por ti. Gracias por dar tu vida. Gracias por no escatimarte, por no aferrarte a tu condición de Dios. Gracias por amarnos tanto, Señor, que hiciste niño, tomaste lugar en aquel pesebre humilde para morir en una cruz, derramando toda tu sangre. Pero lo hiciste, Señor, por amor. Qué gozo, qué gran alegría, Señor. Porque esa salvación tan grande es el mensaje de Dios a este mundo moribundo. Señor, levántanos como iglesia. Ayúdanos a exaltar a Cristo, a alabar a Cristo, a proclamar a Cristo todos los días de nuestra vida. Señor, hay esperanza a este mundo lleno de desesperanza. Tantas almas que hoy nos acompañan, que hoy están aquí, Señor. Quizás vengan acompañando a familias, que vengan simplemente quizás por las fechas, que quizás vengan por la fiesta. Da igual, Señor. Que Cristo reine también en sus vidas, que reine en sus corazones, Señor. Esta es tu obra, eres un Dios salvador. Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa palabra es Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo. A Él proclamamos, a Él predicamos, a Él exaltamos, a Él glorificamos. Señor, perdónanos cuando hemos caído en el derrotismo, cuando hemos caído en la desesperanza. Perdónanos cuando hemos caído también en la angustia, en el miedo, en la tristeza. Cuando ya, Señor, somos parte de tu gloria. Somos tuyos, Señor. No hay motivo para la tristeza, no hay motivo para la desesperación, no hay motivo sino para la alegría y para la esperanza de saber que Cristo vuelve y vuelve por nosotros. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Y mientras las fuerzas nos acompañen, y mientras las fuerzas, Señor, sigan dándonos, Señor, aliento para seguir adelante, sigamos proclamando a Cristo, a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En su nombre, amén.